Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La semana pasada estuvimos viendo 4 salmos que fueron el 22, 23, 24 y 29. El Salmo 22 lo titulé 7 cumplimientos porque veíamos en ese salmo que había 7 pasajes que tenían su cumplimiento en los evangelios. Concretamente 6 se referían a los padecimientos de Jesús, de los cuales 1 era padecimiento de parte de Dios y 5 padecimiento de parte de sus enemigos, del sufrimiento que le estaban causando, y luego había otro cumplimiento que era en cuanto a su resurrección. Y decíamos que probablemente es el texto del Antiguo Testamento que más se cita, o sea, más variantes tiene de citas en el Nuevo Testamento, en los Evangelios concretamente. Luego veíamos el Salmo 23, el salmo más famoso de todos, que lo titulé Necesidades satisfechas, y la primera de esas necesidades es precisamente como comienza el Salmo: el Señor es mi pastor. Y a partir de esa necesidad, entonces cumplida y satisfecha, es cuando todas las demás también se satisfacen. Luego veíamos el Salmo 24, del Señor es la tierra y su plenitud, así es como comienza, y lo dividíamos en 3 partes que eran soberanía, el dominio por derecho de creación que Dios tiene sobre todas las cosas, luego la comunión, que Dios tiene, que veíamos que hay unos requisitos entonces para tener esa comunión con Dios, y luego veíamos finalmente la escena de triunfo en la que el Señor mismo está entrando por esas puertas eternas que le llaman después de haber librado una batalla. Y finalmente veíamos el Salmo 29 con esa voz de mando, esa voz de dominio sobre todas las cosas, que es precisamente la voz de Dios. Y ahora vamos a entrar entonces en el Salmo 32. El Salmo 32 podemos leer los primeros 2 versículos. Dice así: Salmo de David, Masquil. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Este es uno de los salmos que comienzan con la palabra bienaventurado. Hay 6 salmos que comienzan con esa palabra. El primero de ellos fue el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, etc. Ese es el primero. Luego está bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Tenemos también el Salmo 41, que comienza: bienaventurado el que piensa en el pobre. Tenemos el Salmo 112, bienaventurado el hombre que teme al Señor, y el Salmo 119, bienaventurados los perfectos de camino. Pero hay una diferencia entre la bienaventuranza de aquí, del Salmo 32, y la bienaventuranza del Salmo 1. La bienaventuranza del Salmo 1 dijimos que era la bienaventuranza del hombre íntegro, del hombre que está andando plenamente en la voluntad de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. Y decíamos que ese bienaventurado el varón estaba en singular, y luego veíamos que ese salmo, de una manera plena y absoluta, solamente ha habido una persona que lo ha cumplido, y esa persona es Jesús, porque Él vivió una vida impecable y perfecta, y una vida totalmente acorde a la voluntad de Dios. Y por lo tanto es lógico
que esa bienaventuranza le corresponda a él. Pero está esta otra bienaventuranza de la que este Salmo 32 comienza a hablar. Y aquí no habla del varón perfecto o del varón íntegro, de la persona que está andando en la voluntad de Dios, sino lo contrario, es lo contrario. La bienaventuranza de la que aquí se está hablando es: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Así que no hay duda de que aquí estamos ante alguien que es un transgresor, un transgresor. Fíjate los calificativos que se están empleando aquí para definir los actos que ha cometido. En primer lugar, la palabra transgresión, es la palabra rebelión. Transgresión es violación de la norma. La transgresión es eso, es una violación de la ley. Luego, pecado. La palabra pecado es desviación de la ley. Hay que dar en la diana del centro de la voluntad de Dios, eso es lo que manda la ley, pero el pecado es desviación de la ley. Y luego en el versículo 2 se emplea la palabra iniquidad, que es retorcer la ley. Retorcer la ley para buscar subterfugios, para buscar excusas, de tal manera que me beneficien o que pueda yo salir inocente, es decir, buscar amaños, maneras en las que busco formas de evadir lo que la ley me está diciendo. Así que aquí hay tres maneras en las que la persona está rompiendo la ley, violándola, desviándose de ella y retorciéndola. Así que hay una culpabilidad, una gravedad evidente de todo esto. Y si hay una gravedad de esa culpa, entonces quiere decir que si hay un perdón de esa culpa, si la gravedad es grande, entonces el perdón de esa culpa es igualmente grande. Porque si el delito fuera menor, entonces el perdón sería menor. Pero si el delito es enorme, si el delito es muy grande, entonces el perdón tiene que ser también enorme, tiene que ser muy grande. Y el perdón, evidentemente, es fruto de la gracia de Dios. El perdón procede de la gracia de Dios, no es una deuda que Dios tiene con el que ha quebrantado sus normas. No hay deuda ninguna por ninguna parte, más bien la deuda la tiene el que ha quebrantado. Si hay perdón, entonces significa que Dios está ejerciendo, que Dios está mostrando su gracia. Cuando dice cubierto su pecado en el versículo 1, cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, esta palabra cubierto no quiere decir que es que Dios está tapando el pecado, como cuando un ama de casa puede coger, levantar la alfombra y entonces todo lo que ha estado barriendo, meterlo debajo de la alfombra, y de esa manera tapa la suciedad que estaba por los demás sitios. Pero esa suciedad no ha sido eliminada, esa suciedad no ha sido quitada, solamente ha sido tapada, nada más. Pero cuando aquí se emplea la palabra cubierto su pecado, no quiere decir que Dios está tapando nuestro pecado como para no querer verlo, sino cubierto aquí significa anulando, cancelando el pecado de tal manera que ese pecado ya no está ahí. Aquí la palabra cubierto es lo contrario de
resaltar, de hacer evidente. Se resalta y se hace evidente aquello que se quiere señalar, aquello que se quiere decir, mira, esto está aquí todavía, pero cubierto su pecado quiere decir que Dios ha anulado el pecado, que Dios ha perdonado el pecado en toda la extensión de la palabra. Y la persona que recibe ese perdón, entonces, verdaderamente puede llamarse bienaventurada. Pero va más allá todavía del perdón. El perdón está implícito allí en el versículo 1, pero en el versículo 2 dice: bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. No inculpa, no culpa de iniquidad. En los tribunales humanos, cuando hay un acusado del cual no se puede demostrar su culpabilidad, bien porque la acusación era falsa o bien porque no hay pruebas que sustenten esa acusación, al final el juez o el jurado está en la obligación de emitir el siguiente veredicto: no culpable. No culpable, porque no hay pruebas que demuestren la culpabilidad y por lo tanto es justo, es equitativo que se emita ese dictamen de no culpable. Pero no es el caso aquí. Aquí es que hay una culpabilidad que está demostrada, que es evidente, que es clara. Y sin embargo, Dios, el juez, que está sentado en el tribunal, está emitiendo un veredicto de no culpabilidad. ¿Cómo puede ser eso? Si Dios es justo, si Dios ama la justicia y es recto, ¿cómo puede declarar no culpable a alguien que es culpable? La solución está en el Nuevo Testamento. La solución está en la carta a los Romanos, y vamos allí al capítulo 4 y versículo 5. Dice aquí el apóstol Pablo: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Fíjate aquí la declaración que Pablo está haciendo. Aquel Dios que justifica, o sea, que declara justo al impío, al malvado, al culpable. Dios declara justo al que es injusto. Es lo que en el Salmo 32, 2 se nos está diciendo también. Y de hecho el apóstol va a echar mano de ese texto del Salmo 32. Aquí en el versículo 6 de Romanos 4 dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Dios no atribuye pecado a aquel que tiene pecado. ¿Cómo es eso? Pues está la solución en el capítulo 3 y versículo 21, donde dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
siendo justificados, siendo declarados justos gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Así que Cristo en la cruz llevó nuestros pecados y esa sangre suya, es decir, esa muerte suya en lugar nuestro, es lo que ha satisfecho la justicia de Dios. La justicia de Dios que demandaba condenación contra el pecado, sobre el pecado, esa justicia de Dios ha quedado satisfecha porque Cristo ha asumido, ha tomado nuestro pecado y ha pagado por nuestro pecado para que nosotros no tengamos que responder por el mismo y no seamos condenados por el mismo. Ha habido una sustitución en el castigo. Y si el castigo ha sido ejecutado, entonces quiere decir que la justicia, en este caso la justicia de Dios, ha sido cumplida, ha sido satisfecha. Y esa es la manera en la cual Dios no nos cuenta a nosotros nuestro pecado, no nos imputa nuestro pecado, porque se lo ha contado a Cristo, se lo ha imputado a Cristo y Él ha pagado por nuestro pecado. Esto es el Evangelio, esta es la buena noticia, la gran noticia de que hay salvación para el pecador y de que el pecador no solamente es que es librado de la condenación de su pecado, sino que además le es contada a su favor la justicia perfecta de Cristo. A Cristo le es contada nuestra injusticia y a nosotros nos es contada su justicia. Y en esto precisamente consiste la bienaventuranza, consiste la primera de las tres bendiciones de la que este salmo nos está hablando. Así que aquí en el Salmo 32 ya tenemos un anuncio del Evangelio, de lo que será el Evangelio. Evidentemente no está todavía efectuado, porque todavía no ha venido Jesús en este momento que David está escribiendo este salmo, pero ya se está anunciando la forma en la que Dios va a realizar las cosas. Pero este perdón y esta justificación, esta declaración de justos, no es automática, sino que se necesitan una serie de requisitos por nuestra parte para que podamos recibir ese perdón y esa justificación. El primer requisito lo tenemos al final del versículo 2, en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es decir, tiene que haber una honestidad, una sinceridad por nuestra parte, un reconocimiento de que lo que Dios dice acerca de nosotros es verdad, de que hay transgresión, de que hay pecado y de que hay iniquidad, de que hemos violado la ley de Dios. Eso es el primer requisito, en cuyo espíritu no hay engaño. El segundo requisito lo tenemos en los versículos 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Aquí tenemos el segundo de los requisitos, que es el abandono del encubrimiento. No me voy a callar más,
no voy a mantener esto en oculto, no voy a mantenerlo escondido, no voy a seguir disimulando como si no pasara nada. Hay un abandono de todo ese encubrimiento. Y en tercer lugar hay una confesión del pecado. Versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Confesión del pecado. Y una vez que dice eso, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así que esa bienaventuranza de ese perdón de los versículos 1 y 2 solamente se lleva a cabo cuando la persona está admitiendo, no está más encubriendo y está confesando y reconociendo entonces lo que ha hecho delante de Dios. La segunda de las tres bendiciones la tenemos a continuación, los versículos 6 y 7, y es la preservación del mal, quedar preservados del mal. Dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. La preservación del mal. La preservación del mal no significa que al creyente el mal, la presencia del mal no le va a quedar inmune totalmente del mismo. No. Lo que quiere decir de la preservación del mal es que finalmente el mal no va a prevalecer contra él, no va a prevalecer sobre él, no va a tener el control, no va a tener la palabra última y final en su vida. Es cierto que va a haber inundación de muchas aguas, como dice aquí. Es decir, va a pasar por momentos malos y va a pasar por momentos difíciles. Angustia, dice en el versículo 7. Va a haber momentos angustiosos, pero la promesa aquí es que toda esa inundación de muchas aguas no lo va a cubrir, no lo va a anegar y se lo va a llevar por delante, ni tampoco la angustia se va a convertir en una prisión en la que va a quedar para siempre encerrado. Y aquí tenemos entonces la importancia de la oración para esto. Versículo 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo que puedas ser hallado. Esta preservación del mal es una liberación, como dice en el versículo 6, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Hay una seguridad en esa promesa, ciertamente, totalmente cierto, seguro que esto no va a ocurrir, y luego que esa preservación del mal va a ser plena y total, porque dice, con cánticos de liberación me rodearás. Y los cánticos de liberación efectivamente son cánticos de victoria, son cánticos de triunfo. Así que, segunda de las bendiciones de este salmo, después del perdón y la justificación, es la preservación del mal. Y la tercera de las bendiciones es la dirección, la guía que Dios le va a dar. Versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Así que allí tenemos entonces cómo es Dios el que lo va a capacitar, le va a dar iluminación para enseñarle
por dónde tiene que andar y el cuidado también que va a tener de él. Por cierto, que aquí tenemos un cambio de hablante, nos acordamos, ¿verdad? La primera clase, me parece, sobre la introducción a los salmos, hablamos del cambio de hablante que a veces se produce en los salmos. Está el salmista hablando y de repente entra otro que empieza a hablar, que suele ser Dios. Pues aquí, en los versículos 1 al 7, es David el que está hablando, pero en el 8 ya no es David, porque dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, y es evidente que es Dios el que está hablando ahora mismo aquí. Pero para que esa dirección de Dios se produzca en nuestras vidas, hace falta una sumisión a Él. Como dice el versículo 9, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Sumisión y mansedumbre, sometimiento, entonces, es cuando vamos a encontrar la dirección para nosotros de Dios en nuestra vida, porque de lo contrario lo que va a haber en nosotros va a ser una resistencia, una dureza, y no vamos a hallar dirección ahí. El Salmo termina al final con una conclusión que son los versículos 10 y 11, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en el Señor le rodea la misericordia. Alegraos en el Señor y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Hay una remuneración final, tanto para el malvado, que no se ha arrepentido, que no ha confesado sus pecados, no ha recibido ese perdón, como para aquellos que sí lo han recibido. Saltamos ahora al Salmo 36. El Salmo 36 lo he titulado Dos mensajes contrapuestos, dos mensajes opuestos. Hay un mensaje que viene de parte del malvado y hay un mensaje que viene de parte de Dios. El Salmo se podría dividir en dos partes. La primera sería los primeros 4 versículos, y la segunda parte serían desde el 5 hasta el final. El primer mensaje es el mensaje del malvado. La iniquidad del impío me dice al corazón. Es decir, la rebelión del malvado está transmitiendo un mensaje. Literalmente aquí es: dice la rebelión del malvado a mi corazón. Dice. ¿Y qué es lo que dice? Pues hay una comunicación aquí que esa maldad está emitiendo. En primer lugar, que no hay temor de Dios delante de sus ojos. El temor de Dios es la piedra angular donde está edificada la sabiduría. Si no hay temor de Dios delante de sus ojos, quiere decir que esta persona está edificando su vida totalmente desviado, en un camino totalmente apartado, porque hay falta de temor de Dios. En segundo lugar, el mensaje de la maldad, del malvado, habla de su seguridad pretenciosa. Versículo 2, se lisonjea por tanto en sus propios ojos. Es decir, se jacta de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Es decir, que va a quedar impune, que no hay juicio, que no va a haber sentencia ninguna, y por lo tanto que él va a salirse con la suya. Eso es lo que la maldad del malvado, el mensaje,
está transmitiendo también. Luego su habla, su decir, lo que dice con sus palabras. Versículo 3, las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Es un lenguaje maligno y falso. Hay mentira por medio. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer bien. Fíjate, si ha dejado de ser cuerdo y de hacer bien, es que hubo un día que era cuerdo, hubo un tiempo en que era sensato y hacía lo bueno. Lo cual quiere decir que esta persona entonces ha dado un vuelco, ha dado un giro de 180 grados. Ha habido una apostasía. Apostasía es precisamente la negación de lo que uno antes ha declarado, ha confesado, ha creído, ha vivido, y llega un momento en el que reniega de todo eso. Esta persona ha dejado de ser cuerdo y de hacer bien. No ha sido así siempre. Ha habido un cambio para mal en un momento determinado de su vida. Versículo 4, medita maldad sobre su cama. Medita, piensa, imagina, trama, planifica. Si medita todo eso, si piensa todo eso en su cama, quiere decir que cuando se levante de su cama va a poner en ejecución, va a poner por obra lo que ha estado pensando por la noche. Es lógico. De acuerdo a los pensamientos que llenan la mente de uno, luego así va a ser el obrar de esa persona durante el día. Y esto es precisamente lo que aquí está ocurriendo con este personaje. Interesante que cuando aquí dice medita maldad sobre su cama, es la misma palabra que hay en el libro del Génesis, en el capítulo 6 y versículo 5, en las circunstancias anteriores al diluvio. Dice, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, esta palabra, que aquí se ha traducido como designio de los pensamientos del corazón de ellos, es precisamente la palabra que aquí en el Salmo 36, versículo 4, se está empleando cuando dice medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno, el mal no aborrece. Así que no solamente hay una imaginación perversa, sino que hay un camino también malvado. Y ya hemos dicho muchas veces que cuando en la Biblia se emplea la palabra camino es para designar una forma de vida, un hábito, una costumbre, algo que ya ha echado raíces en la persona y que ya su carácter y su forma de vivir es de acuerdo a todo eso. La iniquidad del impío me dice al corazón. Y a continuación vienen todas estas características que están detrás de toda esa maldad. Falta de temor de Dios, jactancia pretenciosa, lenguaje maligno y mentiroso, imaginación perversa y forma de vivir también maligna. Primer mensaje en este salmo. Pero inmediatamente viene el segundo mensaje. Y el segundo mensaje es contrapuesto. Por esto lo he puesto aquí. Dos mensajes contrapuestos. Es totalmente opuesto al primero. Y este otro mensaje viene de parte de Dios. Versículo 5. Señor, hasta los cielos llega tu misericordia
y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande, oh Señor, al hombre y al animal conservas. El mensaje que viene de parte de Dios es entonces: tu misericordia y tu fidelidad. La palabra que aquí se ha traducido como misericordia se puede traducir como lealtad. Tu lealtad y tu fidelidad. Fíjate el contraste con lo anterior, que era engaño, fraude y maldad. Aquí, de parte de Dios, entonces su mensaje tiene que ver con lealtad y con fidelidad. Y no una lealtad y una fidelidad pequeñas o raquíticas, sino una lealtad y una fidelidad grandes, enormes, porque dice: hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Aquí vemos entonces la grandiosidad de estas cualidades, de estas características que Dios tiene. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande. Tu justicia, como los montes de Dios. Es decir, algo inmutable, algo inalterable, sólido, no se tambalea. Tus juicios, abismo grande, son de una profundidad que va más allá de lo que la mente humana puede concebir o puede entender. Hay aquí un equilibrio entre estos atributos de Dios. Fíjate la primera pareja, misericordia, versículo 5, misericordia y fidelidad. Y fíjate la segunda, versículo 6, justicia y juicios. En la primera vemos el lado benevolente, bondadoso de Dios. En la otra vemos el lado recto e imparcial de Dios. Hay un equilibrio en estos atributos, un equilibrio que se va a volver a dar otra vez en el Salmo 89, si vamos un momento allí, en el versículo 1, dice: las misericordias del Señor cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Aquí volvemos a ver otra vez este binomio, esta pareja de características de Dios que son misericordia y fidelidad en este versículo 1. Pero si saltamos al versículo 14 de este mismo Salmo, dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Aquí tenemos la otra pareja de características de Dios, que son las dos que hemos visto allí en el Salmo 36. Esto es el segundo mensaje que viene, esta vez de parte de Dios, muy distinto al primero que viene de parte del malvado. Y a continuación tenemos los versículos 7, 8 y 9. Estos versículos son de una belleza tal, una belleza poética, una belleza literaria tal, que a David, si solamente hubiera escrito estos 3 versículos nada más, a David le tendrían que haber dado el premio Nobel de literatura, si se pudiera dar a los que ya están muertos. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz
veremos la luz. ¡Qué pasaje! ¡Qué intimidad! ¡Qué calor! ¡Qué maravilla! Al describir David aquí la misericordia de Dios. ¡Cuán preciosa! ¡Oh Dios! Es tan valiosa, es de tanta estimación, que es incomparable, que no hay nada, es tan rica, que no hay nada parecido a ello. Es tan amplia, por eso los hijos de los hombres vienen, los hijos de los hombres, cualquiera que quiera acogerse a ella, cualquiera que quiera recibirla, puede hacerlo, porque es amplia, no está reducida a un número pequeño, sino que está disponible para todo aquel que quiera venir. Es atrayente. Los hijos de los hombres se amparan. Es atrayente. Invita a venir hacia ella. Es protectora. Se amparan bajo la sombra de tus alas. Y aquí está la figura del ave, la madre, que protege a las crías indefensas y las cubre con sus alas. Así es, Señor, tu misericordia. Es abundante. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. No se está hablando aquí de un pequeño hilo de agua escaso, sino el torrente. Es la abundancia, es la riqueza de esa gracia y la grosura de tu casa. La grosura se refiere, hablando de animales comestibles, se refiere a lo mejor del animal, a lo escogido, la parte escogida del animal, la que es más sustanciosa, más rica y más cara también, pues serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. La palabra delicias es de donde viene la palabra Edén, el huerto de Edén, el huerto que Dios creó al principio de todo, donde Dios puso al hombre. Edén significa delicias, y es precisamente aquí este término el que se está hablando aquí. Y esta misericordia también es íntima, porque Dios nos lleva a su casa. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Y allí, en tu intimidad, en la familiaridad contigo, en la cercanía, en la comunión contigo, es donde estamos experimentando toda esta misericordia. ¡Qué belleza! ¡Qué profundidad! ¡Qué riqueza! Está aquí empleando David, el poeta, porque no olvidemos, él, el escritor de tantos salmos preciosos, era un poeta. Y luego continúa en el versículo 9, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Hay dos ilustraciones que él está empleando aquí. Una tiene que ver con el agua, el manantial de la vida, y la otra tiene que ver con la luz. Y ambas, agua y luz, son las ilustraciones que Jesús va a escoger para referirse a sí mismo y a su obra. Si vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 7 y versículo 37,
Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Por lo tanto, Él está aquí describiéndose a sí mismo como ese manantial de agua para todo el que tenga sed. Es precisamente la palabra que le dio a la mujer samaritana, el que bebiere del agua de este pozo volverá a tener sed, pero quien beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Es ese manantial de la vida del que David está hablando en el Salmo 35. Y luego, en tu luz veremos la luz. Allí Jesús se compara también en este Evangelio de Juan, capítulo 8, con la luz. Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En tu luz veremos la luz, no una luz, como si hubiera diversas luces posibles, sino que tu luz es la luz, la única luz, no habiendo otra. Y por lo tanto, fuera de esa luz tuya, lo único que hay son tinieblas. El segundo mensaje que este salmo nos está transmitiendo, qué distinto al primero, de la iniquidad del impío. Y el salmo termina con una petición y una conclusión. En primer lugar es una petición, versículo 10, para los demás. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Está intercediendo por los demás, por los otros. Pero a continuación, en el versículo 11, hace una petición para sí mismo. No venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Pie de soberbia que puede surgir de dentro de mí. La soberbia, la arrogancia, el pensar que soy autosuficiente y que no necesito de ti. Señor, no venga pie de soberbia contra mí. Y mano de impíos, es decir, fuerzas externas, malignas, no me muevan, no me aparten, no me separen de ti, Señor, y de esta misericordia tuya. Allí cayeron, versículo 12, los hacedores de iniquidad fueron derribados y no podrán levantarse. Y este versículo 12 tiene que ver con el versículo 1, la iniquidad del impío que permanece en esa iniquidad, finalmente va a producir su caída, va a producir que sea derribado y no podrá levantarse. Salmo 36, dos mensajes contrapuestos. Seguimos adelante con el Salmo 37. Lo he titulado Lecciones imperecederas, porque efectivamente hay aquí una serie de enseñanzas que son para siempre, válidas para siempre, aunque fueron escritas hace 3000 años, también por David. Leemos los primeros dos versículos. Salmo de David: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Dicho sea de paso, este salmo es un acróstico. Hicimos referencia a eso cuando vimos el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones tiene 5 capítulos,
Los 4 primeros están en forma de acróstico. ¿Qué es un acróstico? Es una composición normalmente poética en la cual cada línea comienza con una letra del alfabeto, pero la primera letra de cada línea están puestas de tal forma que van en orden alfabético. Por ejemplo, nuestro alfabeto romano, nuestro alfabeto latino, empieza la A, B, C, D, E, F, G, hasta la Z. Si yo hago un poema, una composición acróstica, significa que en la primera línea empezará por la letra A, la segunda por la letra B, la tercera por la letra C, la cuarta por la letra D, etcétera, hasta finalizar. Eso es una composición acróstica, es algo artístico. Hace falta talento para eso, porque claro, que coincidan las palabras en ese orden, hay que buscar que todo eso cuadre, ¿no? Este salmo es un salmo acróstico. Hay varios salmos que son de esta categoría. El Salmo 25 también es acróstico, el Salmo 34 también lo es, el Salmo 111, el 112, el 119, y ese es el acróstico por excelencia, porque ahí ya no es una línea y otra línea y otra línea, sino que son 22 conjuntos de líneas, de 8 líneas cada uno, porque hay 22 letras del alfabeto hebreo, y entonces ese salmo está compuesto de esa manera. Cuando lleguemos a ese salmo lo veremos con más detenimiento. Y luego el último salmo es el Salmo 145, acróstico también. Hay un pasaje en Proverbios, que es el final del capítulo 31, donde se habla de la mujer fuerte y se describe las cualidades de esa mujer fuerte. Pues también está puesto en forma acróstica. Este Salmo 37 es muy diferente a la mayoría de los demás salmos, muy diferente a todos los salmos que hemos venido viendo hasta ahora, porque este salmo es un salmo de reflexión, de meditación. En ese sentido se parece a Proverbios. A Proverbios. Proverbios hay una instrucción, una enseñanza que un padre está dando a un hijo para que medite, para que tenga en cuenta, para que piense, reflexione, aprenda, etc. El padre tiene la experiencia, tiene la sabiduría, el hijo no, y entonces se la quiere comunicar para que el hijo la reciba. Aquí David nos está instruyendo también a todos nosotros para que tengamos en cuenta una serie de lecciones que son imperecederas. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Ante la presencia del mal en nuestro mundo y la acción de los malvados en nuestro mundo, el creyente puede sentirse tentado a actuar de dos maneras que están fuera de la voluntad de Dios, pero que es muy fácil caer en ellas. La primera es la que dice al principio: no te impacientes, no pierdas los papeles, no te descontroles, no reacciones con ira, con furor, a causa de los malignos. Porque es fácil que ocurra eso, ¿verdad? Claro, porque hay un sentimiento de indignación dentro de nosotros que brota cuando vemos cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. No te impacientes, no hagas eso.
ni tengas envidia, y esta es la otra tendencia o la otra tentación que puede atraparnos, que es la de decir, pues están haciendo toda esa maldad y les va bien y van adelante. Voy a hacer lo mismo, voy a seguir también, voy a imitarlos, porque mira, se están saliendo con la suya. Estas son las dos tendencias fáciles en las que podemos caer. Aquí en el Salmo 106 y versículo 32 se nos avisa sobre esta cuestión, con el caso de alguien que conocemos bien, de Moisés. Salmo 106, versículo 32, también le irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos. Irritaron a Dios en las aguas de Meriba e irritaron a Moisés por su obstinación, por su dureza de corazón, por su incredulidad. Y le fue mal a Moisés por causa de ellos. ¿Por qué? Porque Moisés reaccionó fuera totalmente de control contra esa provocación que ellos estaban haciendo. El mal es provocativo, el mal es provocador. Pero como dice Santiago en su carta, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando actuamos dando rienda suelta a todo lo que llevamos dentro y a lo que nos pide el cuerpo, como se dice hablando popularmente, entonces estaremos pecando. David nos está diciendo aquí, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Y a continuación añade la razón para eso. Porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. En otras palabras, Dios se va a encargar de ellos. Y hay dos ilustraciones sirviéndose del ejemplo de la hierba que él emplea aquí. Una es la hierba cortada y otra es la hierba secada. La hierba cortada es la hierba en la que alguien ha intervenido para cortarla, y la hierba secada es la que nadie ha intervenido, pero la propia ley de la hierba brota, florece y se marchita, hace que esa hierba finalmente desaparezca. Esa ilustración le sirve a David para enseñarnos a nosotros que Dios es el que va a emplearse, va a encararse con todos estos malignos que hacen iniquidad, y que no debemos de ser nosotros los que nos tomemos la justicia para decir, te voy a ajustar las cuentas ahora. No. Esto es lo primero. Así es como comienza el Salmo. La primera lección que tenemos que aprender. Que, por cierto, él vuelve a redundar varias veces en esto. En el versículo 7, en la mitad del versículo 7, no te alteres con motivo del que prospera en su camino. Versículo 8, deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Así que una y otra vez nos está amonestando, nos está enseñando de que lo que no debemos de hacer ante todas estas situaciones que estamos viviendo. ¿Qué debemos hacer entonces? Lo dice a continuación. Versículo 3.
Confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. En otras palabras, tú céntrate en Dios. No te obsesiones con el malvado. No te obsesiones con él, porque si no vas a perder de vista lo más importante. Céntrate en Dios. Y hay aquí 4 actitudes que se están diciendo. Confía, versículo 3, en el Señor, en su voluntad. Versículo 4, deleítate en Dios. Versículo 5, encomienda al Señor tu camino. Versículo 7, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Confianza, deleite, encomendación y esperar en Dios. Céntrate en Dios. No en lo que el malvado está haciendo, porque te puede envolver y te puede llevar a reacciones que luego tengas que arrepentirte de las mismas. Y fíjate, todas estas acciones que aquí nos está diciendo, que nos centremos en Dios, tienen su remuneración, tienen su recompensa. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Confía en el Señor y haz el bien, versículo 3, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Esta es una promesa que varias veces se repite en este salmo, pero luego lo vemos un poco más adelante. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Ves? Cada vez, en cada una de estas actitudes, confianza, deleite, va acompañado de una promesa. Encomienda, versículo 5, encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Siempre hay una remuneración, no vas a quedar defraudado. El Salmo es realista. Cuando nos está diciendo que nos centremos en Dios, que nos concentremos en Él, no quiere decir que es que somos ignorantes o somos incautos acerca de la maldad a nuestro alrededor. No, no, no. Este salmo es totalmente realista y describe la maldad y a los malvados. Por ejemplo, enseña que la maldad tiene fuerza, que los malvados prosperan. Versículo 7, guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Así que los malvados prosperan, les va bien, consiguen sus objetivos, por lo menos momentáneamente. Los malvados tienen poder. Versículo 14. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco. Tienen armas, tienen poder para hacer mucho daño. Tienen recursos. Versículo 16. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Las riquezas de los pecadores, los recursos, los medios, la influencia que tienen. Abusan con todo este poder y fuerza y recursos, pueden abusar y abusan. Versículo 21. El impío toma prestado
y no paga. Hace lo que quiere, abusa, oprime, toma ventaja de los que tienen menos ventaja. Y los malvados crecen. Versículo 35. Vi yo al impío sumamente enaltecido, elevado, puestos de mando, sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde. No solamente es que está en alto, sino que hay un crecimiento numérico de los malvados y de la maldad. Como consecuencia de todo esto, estos malvados acosan. Versículo 12. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. Está acosando. La maldad a la justicia, el malvado al justo. Atacan. Versículo 14. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Y acechan. Versículo 32. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Esta es la descripción y esta es la realidad de lo que pasaba hace 3000 años y lo que está pasando también hoy en día. Pero después de describir todo esto, el Salmo, David, nos sigue diciendo que su derrota está sentenciada. Versículo 3, ya hemos hablado. Versículo 2, como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Versículo 9, porque los malignos serán destruidos. Versículo 10, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Versículo 15, su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Versículo 17, porque los brazos de los impíos serán quebrados. Versículo 20, mas los impíos perecerán y los enemigos del Señor como la grasa de los carneros serán consumidos, se disiparán como el humo. Versículo 38, mas los transgresores serán todos a una destruidos. Así que el mismo Salmo que nos está enseñando y describiendo acerca de la presencia y la actividad maligna de todos estos, también nos enseña acerca de la sentencia inapelable que pesa sobre ellos de derrota y de destrucción. De hecho, hay una risa de Dios aquí, en el versículo 13. Cuando acaba de decir, maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes, el Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Ve por anticipado, ve por adelantado, ve lo que nadie más ve y ve entonces la ruina. Es la misma risa que veíamos en el Salmo 2, cuando hay toda esa conjura, toda esa trama de príncipes y de pueblos unidos contra Dios y contra su ungido. El Señor se reirá de ellos. Aquí, de la misma manera, ocurre eso. Esta es una parte del Salmo. La otra parte tiene que ver con los justos, a los cuales, además de denominarlos como justos, se les llama mansos. Versículo 11, pero los mansos heredarán la tierra. Fíjate, esto tiene una resonancia con Mateo 5:5, la bienaventuranza que pronunció Jesús, ¿verdad? Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Son exactamente las mismas palabras que aquí se están diciendo.
Se les llama también pobres, menesterosos y rectos en el versículo 14, para derribar al pobre, al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Se les llama santos en el versículo 28, porque el Señor ama la rectitud y no desampara a sus santos. Hay promesas aquí reservadas para el pueblo de Dios, para los creyentes en Dios. Y una de las promesas que destaca es precisamente esta de heredar la tierra. En el versículo 3, confía en el Señor y haz el bien y habitarás en la tierra. Versículo 9, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. Versículo 11, pero los mansos heredarán la tierra. Versículo 22, porque los benditos de Él heredarán la tierra. Versículo 29, los justos heredarán la tierra. Versículo 34, espera en el Señor y guarda su camino y Él te exaltará para heredar la tierra. Una y otra vez. La promesa es que finalmente la tierra no va a ser para los malvados, que ellos impongan su ley, sino la tierra está reservada precisamente para aquellos que están en la voluntad de Dios. Además hay otra serie de promesas como son oraciones contestadas. Versículo 4, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. En el versículo 5, la dirección, encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. La paz, en el 11, los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. En el 19, no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Es la provisión material de Dios para los suyos. En el 24, la restauración. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano y lo levanta, no lo deja caído. Hay una caída, sí, pero no se queda ahí, porque Dios lo levanta. David sabía de lo que hablaba, porque hay dos momentos en su vida cuando él estuvo tentado de reaccionar conforme su carne le pedía. Con esto ya voy terminando. Una escena fue con Nabal. Si vamos un momento al primer libro de Samuel, al capítulo 25, allí tenemos la petición que le hizo David por medio de sus hombres a Nabal. Nabal era un hombre muy rico y David le pidió provisiones para él y para sus hombres, diciéndole: hemos guardado a tus pastores, los hemos protegido. Y la respuesta de Nabal fue una respuesta muy dura, versículo 10. Y Nabal respondió a los jóvenes, estamos en 1 de Samuel 25, 10. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Y lo que iba a hacer David era ajustarle las cuentas a Nabal y pagarle como Nabal había hecho. Si tú me has ultrajado, si tú me has despreciado, entonces yo voy a darte caza y te voy a matar. Es la reacción humana, carnal, lógica, ante la maldad.
Aquello podía haber sido una matanza sangrienta, de no haberse interpuesto Abigail, la mujer de Nabal, por medio, que le suplicó a David que no hiciera lo que había pensado hacer. Y David, esa súplica de Abigail frenó a David. A los pocos días, Nabal, estando en un banquete ebrio de vino, murió repentinamente. Y David reconoció que las palabras de aquella mujer le frenaron de hacer algo de lo que luego se tendría que haber arrepentido, porque habría actuado en todo su furor y en toda su ira. No te impacientes, nos dice David, después de haber aprendido aquella lección, no te impacientes a causa de los malignos, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Y en este primer libro de Samuel, en el capítulo 26 y versículo 9, cuando Abisai le dice a David: aquí tienes a Saúl en tu mano, tu enemigo, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido del Señor y será inocente? Dijo además David: vive el Señor, que si el Señor no lo hiriere o su día llegue para que muera o descendiendo en batalla perezca, guárdeme el Señor de extender mi mano contra el ungido del Señor. Y David actuó aquí en mansedumbre, dejando la causa a Dios, encomendando la causa a Dios. Y Dios, en su debido momento, allí en el monte de Gilboa, ajustó las cuentas a Saúl por mano de los filisteos. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Céntrate en Dios, concéntrate en Él y deja que Él se encargue de ellos. Lecciones imperecederas. Terminamos aquí, continuamos, si Dios quiere, la semana que viene con el Salmo 38. Seguimos leyendo el libro de los Salmos. Hasta entonces, que el Señor os bendiga. Las cosas que el Señor hizo por mí, incontables son sus maravillas.